Joaquín Cajigal, ¿cómo estás, compadre? Hola Arturo, bien y tú, Bien, mi viejo, gusto verte, man. igualmente. ¿Po? ¿Ah? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la cuarentena? Bien, tranquilo. ¿Encerradito? ¿O estáis saliendo igual a caminar al cerro como mandaste la publicación el otro día que todo Obvio, el po. mundo reclamó? Prefiero mil veces ir al cerro que ir a hacer la cola al supermercado. ¿Ah? Claramente. Y lo que dijo Matías es cierto. Si no es ir a hacer un caga 2, sino Sí, es pues. ir a caminar. Totalmente. Buena, ¿cómo No, está es que todo? yo creo que es muy fácil caer en la psicosis, el miedo. No sé, pues hoy día estaba viendo en las noticias que en alguna parte habían puesto que hasta Japón se estaba preparando con una invasión extraterrestre. Sí, ¿Ah? pues si yo la vi, la Entonces, compartí. Están vueltos locos eso. claro, uno va a asomarse al cerrito. Yo voy con mi señora y con mi hijo, pues imagínate, no los expongo en un peligro, a caminar casi en plano por el cerro. Pero muchos se imaginan que uno está escalando más o menos que pasando Ahí, por los Seracs. ¿Eh? de hecho, vi en la noticia que también iban a abrir los centros, los parques. Debieran, Está, sí, debieran. sería un gran aporte. Ya, Jorgín, hoy día nos traes un temón. Estás dictando un curso, unos Zoom que vi que estabas haciendo y que van a seguir Sí, durante estos días. ¿Cómo te digo con eso? ¿Cómo está la audiencia? muy buena, muy buena. Perfecto. Me sorprendió bastante, de hecho, superó mis expectativas, porque en el fondo todo esto nace un poco a raíz de inventarle cosas entretenidas al día, po, porque yo soy bien inquieto y me gusta siempre estar haciendo cosas. De hecho, ya como 3 semanas de cuarentena total que tuvimos acá en la comuna, vivo en Las Condes, y fue terrible. Po. O sea, yo tengo un hijo chico igual de 1 año y medio, y entonces, chuta, se transforma toda una rutina. Y entonces hacer estas charlas, porque no es un curso, ¿ah? En el fondo creo que es una cuestión que yo hace tiempo ya la tenía como con mucho interés de poder eh, transmitir. De hecho, ahora estaba preparando la presentación de mañana y yo Bueno, le comentaba a mi señora po, que me demoro mucho más en hacer una presentación de este estilo, que es apta para todo público, que, no sé, pues, hacerle las presentaciones de PowerPoint a mis alumnos, por ejemplo, que están especializándose como médicos deportólogos, que ahí, claro. claro, estoy todo el día hablando, pero esas presentaciones las tengo envasadas y son como a un nivel bastante más elevado desde el punto de vista bioquímico, etcétera. Pero aterrizar el conocimiento y lo complejo, transformarlo en algo que sea entendible, creo que no es fácil. Y en eso estamos. ¿Ah? O sea, lo hiciste abierto para todo público. Sí, sí, Difícil. pero lo tengo diseñado de tal forma que la gente más entendida, por ejemplo, el miércoles pasado el tema fue relacionado con cómo se diseñan las zonas de entrenamiento y partí con toda la historia de todo este cuento, a lo que se maneja hoy en día en torno a ordenar las cargas de entrenamiento aeróbico. Y en la audiencia estaban desde entrenadores nacionales, como bienvenido, por ejemplo, el entrenador de la selección de remo, que yo no lo invité, ¿eh? A pesar de que es amigo mío, me enteré que se había inscrito. Y también gente común y corriente, incluso deportistas. Entonces, la idea es que él también, a él le gustó mucho la charla. Claro, hay cosas que eran básicas, pero también habían cosas más específicas y al mismo tiempo la gente que no tiene conocimiento en biología, en fisiología, la idea es que igual lo entienda, pero también obviamente hay un porcentaje de los conocimientos que no los va a comprender en 100%, pero eso también a mucha gente le despierta el interés Estaría. por aprender. Y yo creo que en este momento, y un tema no menor, ¿ah? Hay mucha gente que consume ejercicio, que hace deporte, eh, y está logrando un nivel de información o de conocimiento que es a veces superior al de los propios entrenadores. Y es un fuerte tirón de oreja porque yo lo he visto muchas veces con deportistas, por ejemplo, el mismo tema de los deportes de endurance. Como yo evalúo mucha gente, me llevo la sorpresa de repente de deportistas que, claro, gente que tiene un cierto nivel intelectual no menor,
y no le tienen ningún asco a leer, 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 estudiar, estudiar, y siendo de carreras nada que ver, o sea, no sé, un ingeniero civil, por ejemplo, que practica triatlón, y no me extraña que en un par de meses ya pueda superar en conocimiento al entrenador que tiene en este deporte. Y por eso creo que es tan importante y estamos al debe, además, como país, con todo lo que implica esto de desarrollar programas de capacitación, que es fundamental. Como tú bien sabes, yo trabajo hace 24 años en el Centro de Alto Rendimiento, soy de los primeros, y la verdad es que en ese sentido creo que también me siento cómplice de que en todos estos años ha sido muy difícil poder desarrollar la capacitación de los entrenadores. Es complicado. La verdad es que espero que hayan cambios ahora, volviendo ya, retomando. Estábamos trabajando en esto, pero muchas veces es difícil que las autoridades comprendan que para que tengamos resultados en lo deportivo se necesita que los entrenadores se formen. Y o si no, la verdad es que no pasa nada. Y nuestros vecinos, ¿no es cierto?, en Sudamérica, Argentina, Colombia, Brasil, están ya prácticamente años luz de cómo estamos nosotros en todo lo que es la formación. Porque no hay que engañarse, ¿eh? Una cosa es tener acceso a la información y para eso está Google, YouTube, ¿no es cierto? Como le digo yo, de Google University. Pero una cosa es la información que podemos googlear y que muchas veces corremos el riesgo de que sea errada, errática, mentirosa. Pero otra cosa muy diferente es la formación que una persona puede también conseguir. Y yo creo que eso es importante para los jóvenes que están estudiando y que quieren hacer posgrado y se quieren especializar, y es que no solamente busquen el grado académico desde un diploma, ¿no es cierto?, una licenciatura, un magíster, un doctorado, sino que más que buscar en sí el grado, investiguen a sus profesores y vean con quiénes lo van a hacer realmente, porque hoy en día hay mucha oferta que deja bastante que desear, y eso en gran parte es porque el estudiante está más bien preocupado de conseguir un grado, pero no está preocupado de quién lo está formando realmente. ¿Mm? Wow, hemos tenido conversaciones con distintas personas y siempre todo aportan cierto grado de reflexión en relación a lo que estamos viviendo. Y de hecho ayer Pablo Ayón nos dijo que una persona que le gusta esto va a generar justamente que te apasione y pues, empieza a estudiar y estudiar, estudiar. Y justamente lo que tú estabas mencionando, que un ingeniero que le apasiona se va a dedicar a leer, e incluso es más, lo va a hacer cuando ve que su entrenador le empieza a colocar muchas dudas. Entonces, al tener muchas dudas y no empezar a creer lo que le está diciendo, no te queda otra opción que seguir buscando, y ahí donde ellos incluso despegan mucho más que un entrenador. Es una lata y una realidad lo que estás diciendo, pero bueno, esperar que esta cosa cambie. Así es que, vámonos con el temita, después de esta gran reflexión. Endurance, ¿por qué salió el tema Endurance y no hablan de resistencia? ¿Podríamos decir que Bueno, es más porque es una... masquetero? ¿Ah? ¿Es más masquetero el Endurance? Bueno, es una palabra internacional. De hecho, eh, el entrenamiento de resistencia, que nosotros le llamamos, ¿no es cierto?, de forma habitual, en inglés se habla de endurance. Lo chistoso es que es una palabra que viene del francés, ¿no?, y tiene que ver justamente con la traducción de resistencia. Entonces yo creo que es un término que yo lo prefiero por una razón muy simple. Y es que tú te habrás acordado, no te acordarás cuando fuiste alumno mío y te mostré alguna vez un paper, y cuando hablábamos de fuerza, que en inglés el entrenamiento de fuerza se lee Claro, como resistencia. resistance training, o Ujú, sea, traducido literal, entrenamiento de resistencia. Entonces muchas veces claro. uno está empezando por primera vez a leer paper en inglés, cree que está leyendo un paper de resistencia, pero en realidad lo que se está haciendo es un estudio en relación a la fuerza. A fuerza. Entonces, por eso mismo yo creo que eh, tampoco se trata que nosotros vamos a hablar de entrenamiento de resistencia como si fuera sinónimo de fuerza, o sea, eso es para los anglosajones. Pero yo creo que el término universal
en torno a los deportes de resistencia aeróbica, para no producir esta confusión, es el endurance training. Y así quedó Perfecto. como endurance. Y aparte que están Perfecto. las mitocondrias ahí, pues y es donde tenemos todos los grandes beneficios para el rendimiento y la salud, porque esto es un combo dos. Dos, la promo. Oye, para iniciar el tema Endurance, ¿cuáles son tus evaluaciones claves que se tienen que realizar antes de programar un entrenamiento de Endurance? Este sí o sí se tiene que hacer, si no, es chaya. ¿Qué vendría haciendo? Bueno, yo creo que ese es uno de los temas más importantes hoy en día, que es la evaluación, porque el entrenamiento de endurance partió originalmente como, no sé, por ejemplo en el fútbol, ya hoy día que les toca, ya les toca entrenamiento de resistencia, ya se fueron a trotar media hora, todos conversando, algunos le ponían un poquito más, los otros conversando, otros capeando, ¿no es cierto? Desaprovechándose las zapatillas, etcétera, etcétera. Pero se empezó a ver después que esto había que ordenarlo. Y esta historia parte desde, yo diría, comienzos del siglo XX, con los primeros atletas que se dieron cuenta que había que empezar a desarrollar estas zonas de trabajo. Pero claro, hoy en día hay un fuerte desarrollo en lo que son las zonas funcionales. De hecho, si uno compra un monitor cardíaco con un computador, que sea un ciclo computador o un reloj, ¿no es cierto?, que también esté conectado a GPS, etcétera, etcétera, tienen los algoritmos ya predefinidos para desarrollar las zonas funcionales. O sea, hay todo un tema de negocio acá con el conocimiento, donde se han enredado un poquito las dos cosas. Pero la verdad es que si uno quiere hacer un trabajo serio, no puede obtener las zonas solamente por los instrumentos que hoy en día uno puede conseguir en el mercado, sino que tiene que identificar con precisión estas zonas funcionales. Y la precisión va a estar dada en las pruebas de laboratorio, o sea, en la evaluación que uno le va a realizar a la persona. Y ese es otro mundo y es otro tema, porque también aquí llegamos al mismo problema. Mira, yo llevo evaluando, chuta, desde fines de los años 80, cuántos años tengo, y llevo hartos Las años bolsas de evaluando Douglas. con los primeros consumos de oxígeno súper rudimentarios que hacíamos, y la verdad es que todavía yo no termino de sorprenderme de cosas nuevas que creo que este es un tema que nunca termina. Entonces a mí me llama la atención cuando de repente vuelvo a lo mismo, eh, la gente con mucha irresponsabilidad, sin tener una formación sólida, comienzan a hacer evaluaciones y la verdad es que es muy fácil equivocarse y llegamos de nuevo a lo mismo. O sea, el mundo de la exploración funcional o de la evaluación fisiológica y biomecánica también, pero lo mío es lo fisiológico, pastelero tus pasteles, es un tema que también demanda mucha formación y que requiere que en el fondo las personas no equivoquemos lo menos posible. Por ejemplo, la detección de los umbrales. Tú sabes que hoy en día tener un equipo para valorar consumo de oxígeno y umbrales ventilatorios no es difícil, solamente se necesitan unos cuantos millones de pesos, ¿ah? Que van desde los 7 millones hasta los 40 millones de pesos. Pero ahí no está el problema está en que cuando uno llega a los software se da cuenta que los equipos detectan muy mal los umbrales, se equivocan brutalmente. Entonces al final uno se pone a revisar los papers y claro, todos estos umbrales finalmente terminan siendo identificados por tipos expertos, utilizando, ¿no es cierto?, lo que se llaman técnicas de evaluador dependiente. O sea, en el fondo aquí no hay ningún algoritmo ni ninguna ecuación que al final reemplace el ojo clínico de la persona que va a integrar tanta información que al final va a lograr, ¿no es cierto?, detectar bien estos umbrales. Entonces eso es lo que va a permitir, y ahí está la mayor expertise, en ordenar las cargas de trabajo aeróbico como corresponde. Porque esto es indudable que va de la mano con la mejoría en el rendimiento. A mí me ha tocado, chuta, un montón de gente que he evaluado en todos estos años allá en el laboratorio, y la verdad es que muchos deportistas ciclistas, por ejemplo, yo les detecto sus umbrales, que son dos. Ahora andaban diciendo que había un tercero, pero eso de nuevo es marketing, ni siquiera Chuta. comentarlo.
no, ni comentarlo, pero ya hay equipos que lo están promocionando y lo están vendiendo. Porque aquí, ¿Y este dónde es el estaría problema. supuestamente ese umbral? ¿En qué lugar? ¿Dónde lo ¿Cómo? metieron? ¿Dónde meterían No, ese un umbral? tercer umbral, ¿Dónde? arriba del segundo, ¿ah? Arriba del Después del punto BT2. de infección respiratoria. No, así, mira, es una cuestión que no tiene ningún respaldo, o mínimo, Ya. muy, muy poquito. Pero el tema es que, como todo esto se ha transformado en un negocio, los fabricantes de equipos, en cierta forma, están intentando, con el objetivo de vender más, están intentando ellos hacer esto como más amigable. O sea, es casi como, mire, este es un avión de pasajeros y se maneja con el piloto automático, así que usted tiene que apretar un botón, el avión despega solo, vuela solo, aterriza solo, o sea, no estamos ni ahí con que usted haga un curso de piloto. Y eso es lo Entiendo. terrible, ¿eh? Porque eso implica que también es muy fácil equivocarse, ¿ya? Lo que pasa es que los fabricantes lo que quieren es vender. Y antiguamente los primeros equipos, por ejemplo, que nosotros recibíamos, uno se tenía que ir a capacitar 15 días a Alemania o a Estados Unidos para poder decir, oh, he aprendido a usar el equipo. Y a uno le decían, después usted tiene 6 meses de entrenamiento, cualquier cosa se comunica con nosotros, porque la verdad es que una cosa es el equipo y otra cosa es lo que uno interpreta. Es un poco lo que pasa con el médico radiólogo. Tú sabes que un tipo se desgarra y un radiólogo puede, sin mucha experiencia, no puede ver quizás el desgarro y decirle que solamente tuvo una contractura, pero otro médico con mucho más experiencia ve que efectivamente hay un desgarro, dónde está, Claro. etcétera, etcétera. O sea, son exámenes que no solamente se consiguen por tener la tecnología, sino que además demandan del profesional adecuado. ¿M? Y en el deporte de alto rendimiento y de bajo rendimiento, toda persona Sí, porque mira, hay gente muy amateur que en el fondo quiere también detectar e identificar bien sus zonas de trabajo, no con el objetivo de batir récords mundiales ni nada, sino que en el fondo esta persona quiere optimizar su tiempo, quiere lograr resultados de forma segura, no se quiere lesionar, tampoco se quiere morir, etcétera, etcétera, y por lo tanto esta persona también demanda, y una persona que tiene 40 y tantos, 50 y tantos años, tiene familia, y le ha metido muchas fichas a esto de mejorar su rendimiento y por lo tanto tiene un compromiso fuerte y por eso es que, y aquí se da un fenómeno bien interesante, ¿eh? El deportista amateur, el deportista máster amateur, termina siendo más responsable y profesional que el deportista de elite. Y es lo que un poco yo he visto en mi casi 30 años de experiencia que tengo como entrenador, y es que el deportista muchas veces cuando es muy joven es muy profesional, cuando es chico, pero cuando ya llega a los 20 años, 25 años, por ahí aproximadamente, donde se cree que es el súper campeón, se empieza a transformar en una persona bastante menos comprometida y profesional de lo que era. Y bueno, después cuando ya está en sus últimos años y se ha dado cuenta que se ha farreado parte de su carrera, ahí vuelve de nuevo a este nivel de darle importancia, por ejemplo, a la ciencia. Y yo lo he visto mucho con deportistas que o sea, se realizaban mucha evaluación cuando tenían 18, 19, 20 años, después desaparecen, pero después vuelven a los años cuando ya están a punto de Y sí. retirarse. Claro. No, y es irónico, porque en el fondo es triste, porque esta gente, si uno la tuviera todo el periodo de su máximo esplendor, hubiesen mejorado mucho más su rendimiento. ¿Mm? Perfecto. Oye, ya que hiciste mención a eso de las zonas, ¿cuántas zonas trabajas? ¿O cuáles son las recomendaciones de tus zonas? Porque vemos distintos autores y distintas zonas. Sí, pues, ¿Cuántas? efectivamente hay una majamama, un enredo. Yo las zonas la clasifico de acuerdo al modelo trifásico de Skinner. ¿Mm? Y ese modelo trifásico, que es de comienzo de los años 80, imagínate los años que tiene, me permite identificar una primera zona que le llamo zona R o regenerativa, que no tiene gran impacto biológico, no hay grandes adaptaciones a nivel fisiológica, es de muy baja intensidad,
y puede ser de muy larga duración también. ¿Para qué sirve si no tiene grandes adaptaciones? Como su nombre lo dice, para regenerar, ¿cierto? Para un calentamiento puede servir, o una vuelta a la calma después del entrenamiento o después de una competición. Después tenemos la siguiente zona, que es donde aparece el primer umbral, o el umbral aeróbico, que es la zona que yo le llamo aeróbico 1, y que ya se diferencia de la zona R, en que la intensidad es un poquito mayor. Estamos hablando de lactacidemia de alrededor de 2 hasta 2,5 milimoles. En general, esto es bastante relativo, por eso hay que evaluar, porque varía mucho entre una persona y otra. Estoy enchufando ¿El micrófono? no, el celular. Ah. Estoy con un power bank, pero estoy viendo que Se va a ir. sí, pues, esto consume harta batería. Y a esta Sí. hora del día, ¿ah? Es que no Ya, veo ¿y aquí qué? cuánta batería le queda, pues. Así que saqué el computador de mi señora que está aquí, ¿ah? Está bien. Estoy usando El tramoya. de power bank, claro. Después tenemos una segunda zona No, aeróbica, tercera. una tercera Es que, zona, que es espérate, me dijiste llamado R1, perdón, no, R1, después la R, primera R, y después R, metiste al tiro del BT1 que vendría siendo tu segunda zona, R ¿cierto? porque es solo regenerativo, Sí, y después pero no metí el tiene un BT1, impacto. que... ¿Aló? Ahí sí, Ya, ya, ¿me escucháis? ahora sí. Sí, Ya. perfecto. Tenemos R, que como su Ujú. nombre lo indica, no tiene impacto aeróbico, entonces solamente R porque su objetivo es regenerar, es abrir capilares y en el fondo favorecer la recuperación después de un entrenamiento o una competencia, ¿no es cierto?, importante. Es casi como un descanso activo. Tenemos aeróbico 1, aeróbico porque ya tiene un impacto a nivel fisiológico, que es en la zona del primer umbral. Después tenemos el aeróbico 2, que es en la zona del segundo umbral, ¿m? Donde la intensidad obviamente es un poquito mayor, pero todavía hay una sensación nada terrible. La persona está en el límite justo donde ya podría empezar a dejar de hablar. Ya no le es tan fácil mantener una conversación. Si nosotros estuviéramos trotando, andando en bicicleta en R, podríamos perfectamente seguir conversando igual. En A1 también, quizás no tanto, pero igual se puede conversar. Pero ya en A2 la cosa se empieza a poner un Se poquito corta. más complicada. Pero se puede hablar, se puede. Pero uno va metiendo porque aumenta la frecuencia respiratoria. ¿M? Pero ya en el A3, ahí ya salimos del segundo umbral, entramos a lo que se llama el punto de compensación respiratoria, la lactacidemia ya se dispara arriba a los 4 milimoles y por lo tanto comienza una acidosis metabólica y entramos en este aeróbico 3, que es donde ya se alcanza el VO2 máximo finalmente. Entonces serían las zonas que yo empleo, son 4 zonas. R, perdón, es que este dedo me cuesta moverlo porque me saqué la cresta en bicicleta. Tanto, ¿verdad? El freno caji cuando baja ahí. No, mira cómo me quedó. Mira, no, me caí en la parva y la verdad es que averigüé cuánto salía la operación y todo y dije, no, estaba ni Ay, loco. chao. Aparte que para frenar, ¿no es cierto? Sí. Este dedo no sirve para nada, así que Ahí tenés más se grip. ve feo, eso sí. Tenés más grip. Da lo mismo. Ya. Buscarse la oreja de repente. Oye, entonces tenemos la zona regenerativa, la zona aeróbico 1, la zona aeróbico 2 y aeróbico 3. Bueno, en realidad aquí mejor. Y aeróbico 3, 4. Las 4 zonas. Ahora, hay también algunos autores, y esto es lo que utiliza Garmin, que utilizan 5 zonas, que le llaman Z. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienen el C1, perdón, el Z1 es la zona regenerativa, que es lo mismo. Pero el Z2 y Z3 corresponden al aeróbico 1. Lo que pasa es que ellos lo que han hecho es que han tirado justo antes del aeróbico 1 y en el aeróbico 1 lo han separado en dos subzonas que le llaman Z2 y Z3. Y por lo tanto después viene un Z4 que es equivalente al aeróbico 2, al aeróbico del umbral. Y finalmente viene un Z5, que es la zona del VO2 máximo, arriba del segundo umbral, hasta
la velocidad o la potencia del segundo umbral y que corresponde a la nomenclatura que yo utilizo al aeróbico 3. ¿Por qué Z5 crees que equivalente al hicieron aeróbico 3. esa división, esa Z entre... Metieron dos zonas en una que tenés tú, por ejemplo? ¿Mm? ¿Por qué crees que metieron esas dos zonas ahí? Ah, porque cuando uno confecciona las zonas de entrenamiento, voy a partir al revés. La zona aeróbico 10 Heroico, man. es corta en rango de frecuencia cardíaca o rango de velocidad o rango de potencia. No tiene no es una zona amplia. ¿Ah? Por ejemplo, podríamos estar hablando de 30 watts, 40 watts como zona. El aeróbico 2 puede ser incluso más estrecho. En caso de ciclismo, estamos hablando de 20 a 30 watts y estamos en esa zona aeróbico 2. El aeróbico 1 puede tener un rango mucho mayor, por ejemplo, de 80 watts. Y el R, ese es para abajo, a lo mismo. Entonces, el aeróbico 1, al ser tan grande, algunos autores lo han dividido en dos y le han puesto Z2 y Z3. ¿Ya? Eh, yo la verdad es que cuando entreno a gente, a mis deportistas, ciclistas, corredores, triatletas, trabajamos con la zona R A1, A2, A3. Pero, como también no hay que negarse al tema comercial y de moda, como todo yo también lo tengo, o sea, yo aquí lo tengo al frente mío, mi ciclocomputador Garmin, y ya vienen con esta payasa puesta, o sea, uno lo prende y ya le están haciendo preguntas, peso, talla, etcétera, etcétera, y van ellos, diseñan así de forma bastante mágica, diseñan las zonas funcionales, y trabajan con Z. Entonces, para no enredarnos, porque claro, un deportista que yo entreno me dice, oye, pero me gasté un dineral en comprarme este ciclocomputador y tú me tenís con el R, la 1, yo quiero trabajar con Z. Y como al final da lo mismo, porque en el fondo da lo mismo si uno trabaja con R, con Z, con K, con la letra que sea. Lo importante es el concepto, dónde se identifican estas zonas y que la lógica que se utilice tenga los mismos fundamentos fisiológicos. Le cambiamos el nombre, pero en el fondo los fundamentos son los mismos, así que le echamos para adelante. Y por lo mismo yo creo que el aeróbico 1, que estos autores lo han dividido en dos subzonas, yo a la mayoría no le doy gran importancia porque creo que tampoco el éxito en el entrenamiento se basa en llenarnos de tanto detalle, ¿ya? Y como aquí, como les decía, hay un tema comercial muy fuerte. eh, el problema es que la gente quiere utilizar los juguetitos que adquieren. ¿Ah? Yo en las charlas que estoy dando los días miércoles, alguien me hizo una pregunta re buena, que era por todos estos algoritmos que tienen las ecuaciones hoy en día, o los algoritmos para predecir ciertos indicadores en torno al famoso FTP que se utiliza en ciclismo como una prueba indirecta para estimar el segundo umbral. Y yo les decía a la gente que en el fondo el test es indirecto, tiene un rango de más o menos hasta 50 watts de error en un ciclista más o menos cototubo. Por lo tanto, estamos partiendo de la base que uno puede estar poniendo un número que uno le cree o sea, que es un número real, que lo obtuvo en un test indirecto, pero desde el punto de vista fisiológico puede estar súper lejos de una medición confiable, bien hecha en laboratorio. Y eso indica que todo lo que uno calcule posteriormente, con todas estas fórmulas y ecuaciones que nos entregan hoy en día de forma impresionante, ¿eh? Va a estar todo malo, todo malo. Y por ese motivo es que la gente que entrenamos y consumimos deporte, estos aparatos de repente, no sé, pues yo voy a pedalear y le pongo stop a mi ciclocomputador y me dice, tiene 4 días de recuperación. Y resulta que anduve apenas 3 horas en bicicleta y me metí 20 minutos en la zona del segundo umbral y el resto fue a ritmo regenerativo y aeróbico 1. ¿Ah? Por lo tanto,
estos aparatos, ¿no es cierto?, en cierta forma yo le tengo un poquito de temor, porque la tecnología, con esto de vender y vender y vender y vender, nos hace creer un poquito que el entrenador está... Hola Enzo, ¿qué tal? Enzo está ahí saludando. Sí, sí lo La caché. tecnología nos quiere hacer creer en cierta forma, con todos los ingenieros comerciales que hay detrás, ¿no es cierto?, vendiendo todos estos juguetes, hacernos creer de que los entrenadores hoy en día estamos en un segundo plano, que no somos importantes. Entonces muchos deportistas creen que entrenan científicamente porque tienen un tremendo monitor cardíaco que les da variabilidad al ritmo cardíaco, tiene Bluetooth 4.2, que es la última chupa del mate, y tienen además un aparato, ¿no es cierto?, de infrarrojo para ver saturación a nivel muscular y una serie de juguetes que en el fondo son muy impresionantes, pero la verdad es que pueden alejarnos totalmente de las cosas, de los fundamentos fisiológicos, que es lo que realmente nos va a permitir que haya una mejoría en el rendimiento. ¿Mm? Oye, enganchándome a eso, ¿potenciómetro o frecuencia cardíaca para el ciclista o ambas? ¿Cómo? ¿Potenciómetro o frecuencia cardíaca para el ciclista o ambas? Ah, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál te gusta más? La escala de Borg. Ah, ¿en serio, RP? Sí, no, es terrible, ¿eh? Es terrible porque de repente suena el teléfono. Oye, yo quiero entrenar contigo, Jorge, la cuestión, y ya, perfecto. Gente que de repente hasta se compran bicicletas así carísimas, que son como 3 veces el valor de mi auto, tienen potenciómetros poco menos que hasta para en el cepillo de dientes, todo medido, y yo les empiezo a enchufar la escala de Borg. Entonces me dicen, oye, pero para un poquito, o sea, mira, tengo una banda cardíaca que me costó 100 lucas, tengo un reloj, un Garmin que me costó 800.000 pesos, se conecta con los satélites de la NASA, hasta con los satélites que andan en Marte dando vueltas. Todavía no hay entre paréntesis, pero ahí le puse color. ¿Ah? Y resulta que tú me estás hablando que lo más importante es la escala de Borg, la sensación Borg. Sí, pues, es la más importante. Y es curioso, ¿eh? Porque siendo la escala subjetiva de percepción de la fatiga, porque es una escala subjetiva, es más objetiva que la potencia y la frecuencia cardíaca. Y esto es realmente es fuerte para mucha gente que está convencidísima de que todo se resuelve con instrumentos y con números y con este tipo de equipamiento. Y yo les digo lo siguiente a mis deportistas, digo, miren, nosotros en el laboratorio identificamos las zonas funcionales, identificamos los umbrales, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién te asegura que después cuando tú estás entrenando, estás a esas mismas potencias, a esas mismas frecuencias cardíacas? Porque la frecuencia cardíaca es lo más irregular de todo. La frecuencia cardíaca, ¿yo la uso? Sí, pero en tercer lugar, y con mucho cuidado, porque si hace calor, hace frío, si estoy en competencia o en entrenamiento, en la mañana o en la noche, los valores cambian totalmente. O sea, ¿y para qué decir? O sea, el 220 menos la edad, lo podemos, ¿no es cierto?, tirar al tacho de la basura. La potencia, claro, es un valor más preciso, pero tiene los siguientes errores. Cada potenciómetro que uno adquiere da valores diferentes. Nosotros en el CAR tenemos el Gold Standard y luchamos siempre, y de hecho estamos renovando ahora por un tremendo equipazo para los ciclistas, para que en el fondo cuando uno dice, mira, estás pedaleando a 348 watts, esos 348 watts sean realmente ese valor. Pero cuando el ciclista llega con su propio potenciómetro, esos 348 son 380 watts. Pues. Entonces yo me he dado cuenta que los fabricantes que venden potenciómetros, en el fondo ellos están fabricando siempre con un regalito, pues, viene con un plus, que le da unos wattsitos más de regalo. Porque nadie va a comprar un potenciómetro que Que te tira te abajo. diga, oye, que eres malo. ¿Ah? Entonces la gente se puede engañar fácilmente, ¿ya? Ahora, hay marcas que eso sí que andan bastante precisas. Yo tengo dos aquí entre todas mis bicicletas, porque mi casa parece cualquier cosa menos una casa que está llena de bicicletas. Y tengo dos que creo que andan bastante bien, siempre los estoy calibrando. O sea, tengo tres en realidad, porque tengo un rodillo también, que considero que lo uso para mis evaluaciones
de laboratorio, que también anda muy cerca. Calibrado. Sí, lo tengo perfecto con los equipos que tenemos allá en el CAR. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la frecuencia cardíaca es muy subjetiva, la potencia generalmente no coincide con los valores reales, además hay que calibrar los equipos para asegurarnos de que les vamos a creer. Por otro lado, también la potencia tiene el problema de que yo cuando parto el entrenamiento, por ejemplo, mañana mis ciclistas, mañana nosotros tenemos entrenamiento de umbrales, de segundo umbral, en el aeróbico 2. Y la potencia probablemente no sea la misma del segundo umbral cuando partan la primera repetición a cuando Claro. voy a tener las últimas. ¿Ah? Entonces, ¿quién me asegura de que si yo les digo a uno, mira, tú tienes que trabajar entre 250 y 270 watts, pero a lo mejor ese deportista en las últimas repeticiones, su umbral ya está fatigado y va a estar en 240, y esa persona siempre va a querer ir en 280, porque uno siempre cree que estando lo más arriba posible es cuando más mejora, y no es verdad. Y además, hay semanas que son de carga, hay semanas que son de regeneración, hay semanas de descarga, semanas de choque, o sea, microciclos, y por lo tanto el mismo entrenamiento, si lo hacemos en momentos diferentes del mesociclo, del mes, obviamente ese mismo entrenamiento puede a veces salir muy fácil y otras veces puede salir muy difícil. Entonces, si yo creo que siempre tengo que trabajar a 280 watts, a veces con 280 watts puedo estar en el aeróbico 3, y en otras oportunidades en esos mismos 280 watts pueden estar en el aeróbico 2 o en el límite entre el aeróbico 1 y el aeróbico 2. Entonces yo ahí lo que recomiendo es que a través de una evaluación de laboratorio, cuando uno evalúa a la persona, le va preguntando, le va chequeando la escala de Borg en cada una de las etapas. Entonces va haciendo una calibración biológica. Porque hay personas que, no sé, me dicen, oye, yo le digo, sensación Borg. Me dicen, no, dicen 3. Y resulta que tiene 9 milimoles de lactato. ¿Ah? Y el cociente respiratorio está arriba de 1. En uno. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que son personas que han sido muy mal entrenadas, se ha abusado mucho del sistema anaeróbico. Porque las zonas funcionales, además de llegar al VO2 máximo, de ahí siguen subiendo. Yo en la charla que di el miércoles pasado explicaba las zonas funcionales del mundo aeróbico, como también las zonas funcionales del mundo anaeróbico. Y que también ahí, ¿no es cierto?, entramos en otra dimensión, y ojo, que son las zonas que muchas veces marcan la diferencia para que un deportista consiga un muy buen resultado, digamos, porque, claro, porque son las que realmente generan más velocidad, el sprint final, el remate, una partida fuerte, un cambio de ritmo, etcétera, etcétera. Entonces, por ese motivo yo creo que es fundamental que el deportista aprenda, eduque su percepción de la fatiga, la escala de Borg, con sus parámetros fisiológicos. Mire, yo aquí tengo una historia bien chistosa, porque desde hace 3 años, con algunos de mis ciclistas, nos vamos, este año yo lo veo difícil, pero nos hemos ido un par de meses a Alemania, Suiza y estos países por ahí, ¿no es cierto?, del sistema de la economía social de mercado, ¿eh? Para no entrar en detalle. Entonces, estos países muy simpáticos, cuando fui la primera vez con mis deportistas, estaba Martín Vidaurra, no sé si lo conocen, un chico que entrena, un ciclista que es muy, muy talentoso. Esta era su primera gira, y estábamos en el cerro, y le estaba midiendo lactato, andaba con mi maquinita, y yo le iba preguntando su sensación, y claro, él estaba tan emocionado porque ya se nos acercaba una competencia en Suiza, estábamos a una semana, que me acuerdo que él corría un sábado, un domingo, y esto debe haber sido como un día martes. Hicimos un trabajo en umbral, y me daba sensación, él me decía, no, sensación 4, 5, pero estaba en 12 milimoles, o sea, tenía la lactacidemia de un VO2 máximo, porque en el fondo también aquí la motivación hace que la escala de Borg pueda andar muy mal, y la escala de Borg es pésima cuando esta no se educa. O sea, entonces rebobino todo lo que he dicho. Lo más importante es la escala de Borg. En segundo lugar, el parámetro físico, que sean los watts o los kilómetros por hora, si es que es un corredor. Y en tercer lugar, la frecuencia cardíaca.
¿Dónde está el problema? Es que la escala de Borg, que no está bien educada, Va, es pésima. O sea, mejor ni usarla. exacto. Hoy en día Martín, por ejemplo, y yo lo estoy evaluando prácticamente una vez por semana, eh, de hecho mañana nos toca trabajo en umbral, y, y él me adivina prácticamente el lactato. Yo le digo sensación, y él me dice, no, 6,5, entre 6 y 7, 6,5. ¿Cuánto lactato vaya a tener? No, me hizo de 4 milimoles, y le da 4,2, así, pero con una precisión increíble. Y eso es lo que llamamos el self-feeling, que el deportista vaya desarrollando esta capacidad de escuchar su cuerpo. De ¿Ya? conocerse, claro. Exacto. Yo tengo un triatleta también, de hecho, que logré que hiciera sus mejores marcas, después de años que estaba pegado en las 10 horas en el Ironman, y logró bajar prácticamente media hora, y fue haciéndolo correr sin instrumentos. Ya tú te vas a olvidar de todo, tú, porque es poco menos que ya un computador, así como este que tengo aquí, pero ya poco menos que arriba de la bicicleta. Tenía que monitorear todo, 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 todo. Y a mí me encanta eso. La fisiología, al final, eso es lo que hacemos. Pero también aquí hay otra cuestión de escuchar el organismo. Y eso no lo van a dar los números. ¿Eh? Es como yo como entrenador, cuando veo a mi deportista y le veo los ojos, veo su mirada y veo automáticamente qué va a pasar. Y se ve ahí si la persona realmente puede dar una sorpresa, si va a ser un león, una fiera en la competencia, o es una ardillita que va a salir arrancando apenas pueda. Entonces, te hace lógica lo que una vez nos dijeron, que le miraba al traste y veía el VO2 máximo. ¿Te acordáis? Ah, sí, Esa pues. historia podría tener Eso su lógica con fue, la experiencia, entonces. sí, eso fue una destacada atleta corredora de maratón, que fue entrenador. Esto fue a fines de los años 90. Sí. Puta, teníamos que perseguir a los deportistas para evaluarlos, porque los entrenadores no querían. Y claro, le hicieron un reportaje en el Mercurio, me acuerdo, en la contraportada, imagínate, en el Mercurio. Y ahí este entrenador decía que no, él no necesitaba de la ciencia, porque, textual, porque yo le miro el trasero a mi deportista y sé qué consumo de oxígeno tiene. Ha sido una cuestión impresionante. Oye, Jorge, dentro de toda la tu planificación, ¿qué importancia o qué porcentaje le asignas el trabajo de fuerza? ¿O no asignas trabajo de fuerza? ¿Cuál es tu visión en relación a eso? ¿O qué me dijiste? ¿O no asignas trabajo de fuerza o qué porcentaje le asignas al trabajo de fuerza en tu planificación? Fundamental. Yo te ¿Cuánto diría sería tu que, porcentaje? yo creo que el 50% de... Yo trabajo con deportistas de endurance, de Sí, po. resistencia, tipos que están horas de horas de horas de horas machacándose. Y yo creo que soy de los que le da más importancia a la fuerza. ¿Mm? O sea, eh, es un desafío esta cuestión, porque de hecho la fuerza hoy en día, aquí hay un tremendo engaño. Bueno, entre paréntesis, yo mañana en la charla que doy va a ser sobre metabolismo de las grasas y ejercicio. Y la otra que voy, el próximo miércoles, la próxima semana, es sobre el entrenamiento de la fuerza y en deportes de endurance, porque hay un doble desafío. Hay que fortalecer al sujeto, al chiquillo, a la chiquilla, hay que fortalecerla, pero además no puedo permitir que me aumente de masa muscular, que es lo que te gusta a ti, Valenzo, ¿no es cierto? Y yo lo veo ahí en Facebook, entonces, Ese el Enzo está que... entrenando ahora. Pero resulta que eso en un deportista de Es endurance fatal. es un suicidio, porque en el fondo como estamos aquí en el ciclista, el rendimiento son los watts por kilo de peso, que le llamamos, así como el VO2 máximo relativo, es también la potencia relativa. Entonces, indudable que si la persona gana fuerza, pero a la vez gana unos 3 4 kilitos, aunque sean de masa muscular, va a estar más pesado y su rendimiento va a disminuir. Por lo tanto, el trabajo de fuerza para mí ha sido una tarea eh, que es de nunca terminar. En estos viajes que he hecho también con mis deportistas, creo que he tenido la oportunidad de interiorizarme bastante en el trabajo de fuerza que realizan en otros lugares también. Y bueno, cuando fui entrenador de atletismo, lo mismo, o sea, yo
3, 4 años me hacía una pasantía en España y allá los entrenadores, porque con ellos aprendía, entre paréntesis. Yo cuando terminé la universidad, en ese tiempo entrenaba a Pablo Esquella, que estaba en sus últimos años como atleta, y a Manuel Balmaceda también, que era vicecampeón mundial junior. Y tenía una tremenda responsabilidad con ellos. Y yo era un cabrito, pues. Entonces me fui a España, me recibió un entrenador que hasta el día de hoy somos muy amigos, Antonio Postigo, a quien le agradezco Postillo, eternamente todo lo que él yo llegué a su casa, imagínate, así, bueno. yo no tenía realmente dónde caerme muerto, o sea, la Policía Internacional me dejó entrar a España solamente porque les mostré las zapatillas con Claudio, en ese tiempo todavía estaba compitiendo algo, y les di lástima, pero me llamó mucho la atención porque en el fondo yo llegué con los entrenadores españoles, el entrenador de Fermín Cacho, toda esta gente, y lo primero que les pregunté, para ellos, para ustedes, ¿qué es lo más importante en un deportista del medio fondo? Y me dijeron, mira, para nosotros lo más importante en el medio fondo y en el fondo es la fuerza. Y yo, pero espera, si estos son deportistas de resistencia. No, es que sin el trabajo de fuerza de gimnasio no hay nada que hacer. Entonces, claro, después, el año 2000 me fui a Alemania y estuve ahí también. Lo mismo, siempre lo mismo. Entrené una rusa también algunos años atrás, que era la campeona de Europa de 400 metros valla, que se vino a Chile. Y lo mismo, o sea, la riqueza que traía desde chica, con todo el trabajo pliométrico, Rusia, ¿no es cierto? Sassiorsky, Perkochansky, todos los grandes del trabajo de la fuerza. Y, y era impresionante esta chica, muy delgadita, pero tenía una calidad muscular, todo lo que era la parte neuromuscular, elástico, refleja, no la parte contráctil, sino que esa parte que es la menos impresionante, que era realmente maravilloso. Entonces todo esto a mí me cambió totalmente mi manera de ver las cosas. Tuve la suerte además en la universidad de tener un excelente profesor. Yo siempre le agradezco mucho a mis grandes maestros, ¿eh? Y que fue Jaime Uberman, con quien somos amigos, bien amigos hasta el día de hoy. Y cuando yo de repente estoy medio atrapado con algún tema en relación a la fuerza, pesco el teléfono, lo llamo, como lo hice ahora hace 15 días, que estuvimos como una hora hablando, y le hice algunas preguntas, porque obviamente aquí uno no se puede creer el Dios ni que se las sabe todas, ¿eh? Pero lo mismo el entrenador de remo, bienvenido, que es una enciclopedia, o sea, si yo fuera autoridad en Chile, lo tendría, le sacaría el jugo, aprovechándolo para dar charlas y transmitiendo sus conocimientos, porque realmente es una persona muy, muy sabia. Y sacando un poquito de de todos estos grandes maestros, te puedo responder de nuevo a tu pregunta de que para mí en los deportes de endurance, la cualidad física de la fuerza es una cuestión fundamental, pero es un arma de doble filo. Si se hace mal, el deportista fracasa. Bueno, sí. Sí, es muy peligroso equivocarse. Muy Aquí peligroso. dentro de las preguntas nos consultan dónde puedes estudiar o aprender a ver los umbrales y interpretar un VO2 máximo. Mira, yo creo que lamentablemente en este momento no hay nada. No, si es que, bueno, es que por eso comencé este ciclo de charla y por eso yo también te agradezco y te felicito por tu instancia, porque creo que toda esta locura que estamos viviendo en estos encierros, ¿no es cierto?, también nos abren la posibilidad a reflexionar mucho. Y yo, de estudiante, de cabro, me hubiera vuelto loco, encerrado, porque realmente con esa hambre, ¿no es cierto?, de aprender más, creo que es terrible. Entonces, hoy en día a la vez existe la, la, esta maravilla que es la tecnología, en lo que estamos viviendo ahora a través de Instagram, ¿no es cierto? O de estas charlas que yo doy a través del Zoom, donde tengo como a 100 personas. Oye, fantástico. Sí. Y resulta que yo creo que es lo que a nosotros nos falta. ¿M? Hoy en día se han desarrollado cofradías, lamentablemente, cofradías donde cada universidad tiene a su grupo de profesionales y no los prestan y se capacitan entre ellos y se venden la pesca entre ellos también. Bro Science. ¿Ah? Bro Science.
Amigos de la ciencia. Claro, entonces, y para no generar discusiones, no invitan a otras personas. ¿Mm? Por ejemplo, nuestros amigos Seto Lovers, no sé si los cacháis, ¿A así qué? como están los terraplanistas, los Seto Lovers. Ah, sí. Los, Oye, mañana en la charla que les voy a dar, les voy a los dar voy a con matar. tambor apache. Yo de Oye, son verdad una que, mira, cesta, ojo. Son ¿ah? cestas, son una cesta. Son una secta, exactamente, porque yo la verdad es que cuando me puse a estudiar esta charla que doy mañana, dije ya, sin ningún prejuicio, no ser tendencioso ni nada, pero me pongo a buscar la literatura y empiezo a encontrar los trabajos de Kate Barr, o sea, gran fisiólogo a quien conocí en Canadá y nos hicimos bien amigos hasta el día de hoy, siempre nos escribimos, gente súper rigurosa al punto de vista metodológico, y nos damos cuenta, ¿no es cierto? De nuevo caemos en lo mismo, que cuando se desarrollan ciertas ideas y la gente quiere con desesperación encontrarle esa quinta pata al gato, obviamente no le conviene, cuando se reúnen, invitar a profesionales que puedan pensar diferente. Entonces, eso es lo que pasa hoy en día en torno a la, al perfeccionamiento, encuentro yo. Que las universidades muchas veces, en vez de buscar a los mejores profesionales para desarrollar a sus estudiantes, utilizan a los que ellos tienen como institución. Y muchas veces ese profe que les va a enseñar esa asignatura no es el experto. A mí cuando yo he hecho clase en posgrado y me han dicho, oye, tú podrías enseñar este ramo. No. Oye, pero enseña biomecánica. No. Oye, anatomía. Menos. O sea, yo creo que lo mío es la fisiología y el entrenamiento. Punto. Y yo creo que ahí está un poco el problema. Entonces, eh, yo la verdad es que creo que los tiempos actuales está complicada la cosa del perfeccionamiento. Yo lo que he tenido que hacer, lamentablemente o afortunadamente, es irme para afuera. Y cada vez que he viajado, yo creo que por lo menos me he mandado 10 viajes de perfeccionamiento, han sido financiados 100% por mí y he vuelto así como con Doritos, con los bolsillos para afuera. Pero bueno, el tema económico para mí no es un tema, por suerte, no es que sea millonario ni nada, pero, pero no es cubrir las necesidades básicas, en el fondo, Tal cual. que es lo Casi importante. nos ¿Mm? quedan 4 minutos. Puntos claves para los que nos están escuchando en relación a un entrenamiento de endurance. ¿Cuáles son tus puntos claves? Que ya hemos tocado dentro ya de esta conversación. Bueno, evaluarse, hacerse un chequeo fisiológico y biomecánico, las dos cosas. ¿Mm? Llamémosle también médico desde el punto de vista de prevenir las lesiones, algunas enfermedades, etcétera. Pero ya cuando entramos a la evaluación rendimiento, tenemos que considerar la evaluación funcional. ¿Ya? En segundo lugar, otro tips importante del trabajo aeróbico es que la clave en el rendimiento está en desarrollar los umbrales. No peleemos tanto con el consumo de oxígeno. ¿Mm? El consumo de oxígeno tiene un fuerte componente genético y no lo vamos a mejorar tanto. Se mejora, pero no tanto, hasta cierto límite. Pero los umbrales sí los podemos mejorar. Si no mejoramos los umbrales, tenemos que preguntarnos si lo estamos haciendo bien. Probablemente no lo estemos haciendo, porque ese es otro tema. Una cosa es identificarlo y otra cosa es si lo estoy entrenando como corresponde. Tercero, cuando entrenamos los umbrales, no pretendamos quedar cansados. Eso de que, oh, que he hecho papa, entonces si no quedo cansado el entrenamiento no sirve. No, esos son los del CrossFit, que es otra cofradía, es otra historia, que hay destruido. No, no, eso del no pain, no gain funciona en algunas sesiones de entrenamiento. Y como cuarto lugar, yo creo que el entrenamiento endurance es tan duro que hay que transformarlo igual en un juego, que es lo que yo le transmito siempre a mis deportistas. El entrenamiento endurance es duro, y si uno no lo transforma esto en un juego, en algo lúdico, si la persona deja de entretenerse, la verdad es que uno está perdido. Yo esto lo aprendí cuando estaba en España en el centro de alto rendimiento y me hice muy amigo de los keniatas. Y me llamaba la atención que para ellos todo esto era pasarlo muy bien. Y creo que es la clave. ¿Mm? La herencia.
4 componentes. Están ahora improvisados. Claro. Oye, bueno, nos quedan 2 minutos. Estaba ahí el Facu, que lo habíamos entrevistado Facundo. el Facundo Humada de Argentina, que lo habíamos entrevistado, que es una Un gran máquina también. Facundo. Sí, Sí, te capo, mando saludos ahí. muy Oye, estudioso. Jorge, gracias, Caji, por este tiempo que nos diste, tu conocimiento que compartiste, y en el nombre de estas 121 personas que estaban aquí, te dejo un abrazo y muchas gracias. Oye, el curso, cuéntanos un poquito el curso antes que se acabe en este minuto que queda. Bueno, yo pretendo empezar a desarrollar cursos una vez que termine estas charlas. Estas charlas han sido un poquito como para ver un probar. poco, hacer una especie de diagnóstico, ¿ya? Y en base a eso ya quiero empezar a desarrollar cursos de entrenamiento específico de los umbrales, cursos de evaluación para detectar, ¿no es cierto?, evaluación de consumo de oxígeno, evaluación en general de los mismos umbrales, curso de planificación, otra de las cosas que también necesitamos, cómo planificar, curso de entrenamiento en altura, o sea, cosas puntuales tremendamente útiles que necesitamos desarrollar para hacer bien nuestro trabajo, porque hoy día hay mucha gente que quiere rendir, quiere funcionar, Claro. pero necesitamos, ¿no es cierto?, desarrollar bases sólidas. Y Google y YouTube mienten. Cuidado. Ojo que nos vamos a YouTube con este video, ¿ah? Oye, te dejo un abrazo, Caji. Verdad, Muchas gracias. Nos estamos viendo, gracias, nos vemos en el Cerro Viejo, ¿eh? Saludos a todos también. Listo. Saludos a todos. Chao, Ya. Caji, gracias. Chao.